Les extendemos de nueva cuenta la bienvenida a este taller de lectura de los discursos edificantes del autor danés Søren Kierkegaard. El día de hoy haremos inicio a la lectura de los 3 discursos para ocasiones supuestas. Iniciamos. 3 discursos para ocasiones supuestas por Søren Kierkegaard. Copenhague, Librería Universitaria C.A. Reitzel, imprenta de Bianco Luno, 1845. A la memoria de mi difunto padre, Michael Pedersen Kierkegaard, son dedicados. Prefacio. Pese a que este pequeño libro, Discursos de Circunstancia, tal como podría llamárselo, aunque no tenga la ocasión que hace al hablante y hace de él una autoridad, y que hace al lector y hace de él un discípulo, aunque este pequeño libro carece de toda pretensión, así como a sus carencias, de toda disculpa, pese a que las circunstancias no le son favorables, y que, en su minuciosidad, no se basta a sí mismo, no por eso carece de esperanza, ni ante todo, de desenvoltura. Busca ese individuo que yo, con alegría y gratitud, llamo mi lector. ¿O acaso ni siquiera lo busca? Sin saber el día ni la hora, espera tranquilamente que ese justo lector llegue a la manera de un novio y traiga consigo la ocasión. Cada uno hace su parte, y tanto más el lector. Lo importante es la apropiación. De ahí, la alegre entrega de este libro. Aquí no hay nada propio ni ajeno, en sentido mundano, que separe y prohíba apropiarse de aquello que es del prójimo. Pues el asombro tiene algo de envidia y es, por tanto, un malentendido. Y aun la legítima desaprobación tiene algo de resistencia y es, por tanto, un malentendido. Y el reconocimiento en el espejo es solo un reconocimiento fugaz y por tanto un malentendido. Pero ver correctamente, sin querer olvidar lo que el insuficiente espejo no alcanza a efectuar, eso es la apropiación. Y la apropiación es en mayor medida aún la del lector, es su victoriosa entrega. Søren Kierkegaard. Primer discurso, en ocasión de una confesión. Padre en los cielos, sí, como bien sabemos, la búsqueda tiene siempre su promesa. ¿Cómo no habría de tenerla la que te busca a ti, dador de toda promesa y de toda dádiva buena? Bien sabemos que el que busca no siempre necesita salir al mundo, pues cuanto más sagrado es lo que busca, tanto más cerca está de ello. Y si te busca a ti, oh Dios, eres tú el que está más cerca de él. Pero si sabemos también que en la búsqueda hay siempre fatiga y pugna espiritual, ¿cómo no habría de ser terrible buscarte a ti, Todopoderoso? Si aun aquel que, en el pensamiento, se ampara en su linaje, si ni siquiera él osa pensar sin espanto en aquellas decisiones en las que, en medio de la duda, busca tu huella en el sabio orden de la existencia, aquellas en las que, en medio de la desesperación, busca tu huella en la sujeción de agitados acontecimientos a una providencia. Si aquel a quien tú llamaste amigo, el que anda en tu presencia, si tampoco él busca sin temblor el encuentro amistoso contigo, el único todopoderoso, si el orante, que te ama con todo su corazón, si tampoco él osa combatir sin angustia con su Dios en la plegaria, si hasta el moribundo, cuya vida sustituyes, si tampoco él, cuando le llamas, se desprende de lo temporal sin estremecimiento, si hasta el miserable, al que el mundo acarrea puro sufrimiento, si tampoco él huye sin terror hacia ti, que no alivias poco, sino que lo eres todo. ¿Cómo podría entonces el pecador buscarte, Dios justo? Por eso te busca, no como aquellos, sino que te busca en el reconocimiento de los pecados. Y para ello hay un lugar, oyente mío, tú sabes dónde, y hay una oportunidad propicia, tú sabes cuál, y hay un instante, se llama hoy mismo. ¡Qué silencio! Pues en la casa de Dios hay paz.
pero en lo más íntimo de ese sitio resguardado hay un recinto. El que entra busca silencio, el que está en él está en silencio. Aunque se hable, el silencio no hace sino aumentar. ¿Qué silencio? No hay comunidad alguna, cada uno está en lo suyo. No hay ningún llamamiento a la obra conjunta. Cada uno es llamado a la responsabilidad particular. No hay ninguna invitación a asociarse. Cada uno está a solas. Pues el que se confiesa está solo, solo como un moribundo. Si son numerosos los que están junto al lecho del moribundo, los que le son queridos y preciados y que le aman, o si ya se ha abandonado por el mundo, porque lo abandonó, o porque fue abandonado por él. El mundo, el moribundo, está solo. Los dos combaten en soledad y el pensamiento se extravía. 1000 no lo retienen, ni 10.000 si el solitario no conoce el consuelo. Si el que busca silencio al confesarse es esperado y añorado por miles, o si, al salir de allí, es el humilde y menesteroso, a quien nadie espera y por quien nadie se preocupa. Esa diferencia solo es una broma. La verdad, la seria verdad, es que los dos estaban solos. Al poderoso no le son de ninguna ayuda sus amigos, ni la gloria del mundo, ni la dilatada fama de las hazañas, salvo en el sentido de que todo ello importuna su silencio, y ese es el mayor perjuicio. Al menesteroso no lo perjudica el hecho de ser abandonado, si eso lo ayuda a hallar el silencio. Difícil es para un camello pasar por el ojo de una aguja, y difícil para el mundano hallar el silencio, por más que sea poderoso o humilde. Le es difícil hallarlo en el bullicio de la vida, le es difícil hallarlo allí donde está, sin traer él mismo el bullicio consigo. Qué silencio y qué seriedad. Y sin embargo, no hay nadie que acuse. ¿Quién podría ser el acusador allí donde cada uno es culpable? Y sin embargo, no hay nadie que juzgue. ¿Quién podría juzgar cuando cada uno piensa en su rendición de cuentas? Nadie que acuse, salvo los pensamientos. Nadie que juzgue, salvo aquel que ve en lo encubierto y escucha la confesión en secreto. Aun cuando se hable, eres tú que, con la voz del hablante, hablas contigo mismo. Aquello que el hablante ha de decirte precisamente a ti, lo sabes solo tú. El que no sabe cómo comprendes el discurso, eso lo sabes solo tú. Aunque fuera tu mejor amigo, él no lo sabe como tú lo sabes. Y si no escuchas de esta manera, entonces no escuchas rectamente. Entonces, tu discurso se vuelve un bullicio que perturba el silencio, y tu atención una distracción que ofende el silencio. El que le teme a ese silencio, que lo evite, pero no podrá negar que existe, puesto que le teme. El que dice haberlo buscado sin hallarlo, es un envidioso impostor que quiere importunar a los demás, pues si no, se callaría y se lamentaría, o diría, no lo busqué rectamente, por eso no lo hallé. Pues nada, nada en el mundo entero, ni un terremoto que sacudiera los pilares de la iglesia, ni el más erróneo discurso del hombre más necio, ni la abominación del más vil de los hipócritas, puede quitárselo, y mucho menos darle a alguien la ocasión de buscar un pretexto. No, nada puede quitártelo excepto tú mismo, así como tampoco todo el poder del mundo, ni toda su sabiduría, ni el esfuerzo conjunto de todos los hombres pueden dártelo. Así como tampoco tú mismo puedes tomarlo y volver a darlo. No se lo obtiene por nada, pero no se compra con oro. No se toma con violencia, pero no llega como un sueño mientras duermes. No regatea en lo que hace las condiciones, por más que éstas consistieran en que hubieras de favorecer a toda la humanidad. Aunque te desprendas de todo, no por eso se la ha obtenido ya. Pero si lo obtienes, entonces puedes poseerlo todo como aquel que nada posee.
Hay quien dirá, ese silencio no existe, no es sino un rumor. ¿O no has oído alguna vez a alguien que, en silencio, haya acordado consigo mismo que no existe, así como has oído grandes palabras y grandilocuentes discursos y ruidosas acciones destinadas a eliminarlo, para, en lugar de la conciencia y el silencio y la juzgante voz de Dios en soledad, obtener un eco de la naturaleza proveniente de la muchedumbre, un confuso grito conjunto, una opinión general con la que uno, temiendo por sí mismo, tiene la cobardía de no disentir? Pero si tú, oyente mío, le temes a ese silencio, pese a tu empeño en tener una conciencia, pues ésta no existe sin silencio, y en tener una buena conciencia, entonces sopórtalo. Ese silencio no es el de la muerte a la que sucumbes, no es de muerte esta enfermedad, es el pasaje a la vida. Así, el que se confiesa, busca a Dios en el reconocimiento de los pecados, y la confesión es el camino, y es, en el camino de la beatitud, un lugar de ruego en el que uno se detiene, en el que el recogimiento concentra el ánimo, en el que se produce la rendición de cuentas. ¿Y no es verdad que la rendición de cuentas debería ser correcta, sin fraudes? Entonces hay silencio, entonces se tapa toda boca y todo el mundo se confiesa culpable, y uno no puede responder a uno de 1000 cargos. La distracción, la distracción lo hace a uno menos culpable. ¿Acaso también lo hace justo? Penosa justificación. Pues no es injusto que perdones a otro ser humano por su causa si él te lo pide, o si crees que él así lo desea por causa de Dios que lo exige, y por tu propia causa, para no ser molestado. Que atiendas el impulso conciliador en tu propio interior no significa que te dejes sobornar. Tampoco es un retraso en tu marcha el hecho de que, aun siendo el injuriado, busques el acuerdo con tu adversario mientras él todavía está en el camino. Tampoco defraudas a Dios respecto de lo que es suyo si vendes el perdón por nada. No desperdicias ni haces mal uso de tu tiempo si meditas en lo que puede contribuir a la disculpa. Tampoco eres engañado así, no habiendo disculpa alguna, y por el sagrado engaño del amor, que hace que todas las burlas del mundo en relación con tu debilidad se transformen en celestial alegría en relación con tu victoria, crees que la falta podría disculparse. Pero cuando se trata de tu propio arreglo de cuentas, entonces sería erróneo que te perdonaras a ti mismo en lo más mínimo, pues peor aún que la más tenebrosa de las propias culpas es la propia justificación. Así, te dejarías sobornar si en tu propia causa cedieras al impulso de la frivolidad y de la argucia, te retrasarías en tu marcha y retardarías el ardor del espíritu, desperdiciarías y harías mal uso de tu tiempo buscando excusas, serías engañado por una temeraria impostura, engañado precisamente al encontrar la disculpa. Ah, qué extraño pasaje, qué vertiginosa mutación. Hace un instante, el mismo hombre iba lleno de riqueza y de poder. Ahora, un instante después, pese a que nada ha sucedido entre tanto, no puede responder a uno de 1000 cargos. Pues ¿quién es el rico y el poderoso al que se dirige el discurso? ¿Quién sino el injuriado, el sometido, el postergado, el ofendido? Puede que el agresor que pisoteó al sometido, puede que el poderoso, cuyo camino fue marcado por la injuria, puede que el rico, cuya riqueza aumentó con las lágrimas de la viuda, puede que el desesperado que ofende y blasfema, puede que todos ellos se preocupen poco por el perdón. Pero, en verdad, ni un rey que domine reinos y comarcas, ni un hijo de la riqueza que lo posea todo, ni un proveedor que sacia el hambriento, posee algo tan grande o tiene algo tan grande para dar, o algo tan requerido que brindar como el hombre cuyo perdón le es necesario a otro.
Necesario, sí, tan necesario como lo más requerido. Aunque haya quien no opine de ese modo, aún así se lo necesita. Y el injuriado es el que posee más. Un pagano, cuyo nombre está ligado a la idea del triunfo y del poderío. Cuando su enemigo, quitándose la vida, mostró lo que al parecer de los paganos era el más alto coraje, dijo: me privó de mi más grandiosa victoria, pues le habría perdonado. Y otro dijo: por eso no exigiré el perdón, porque mi amor es mucho. Tal vez la injusticia no sea tan grande, y exigir el perdón después de todo es exigir poco. Pero si no se lo obtiene, entonces la injusticia es infinita, y el poder del perdón nos sobrepasa infinitamente. Así, el inocentemente injuriado sería el hombre rico. Hasta hace un instante, en compañía del mundo, éste se atrevía aún a decir: injuriadme, sois vosotros quienes más perdéis, pues necesitáis mi perdón. Y ahora, un instante después, ahora lo ciñe el silencio. No sabe qué tiene que perdonar, y el arreglo de cuentas muestra que no se puede responder a uno de 1000 cargos. Así es el arreglo de cuentas cuando el silencio lo rodea. Así es cuando aquel no trae consigo la turbación. El arreglo de cuentas de aquel que cometió la injusticia es el mismo que el del más puro de todos, incluso el mismo que el del inocente injuriado. Tal vez por eso hay quien le teme a ese silencio y a su poder, y a la nada infinita en la que sumerge todas las diferencias, incluso la diferencia entre injusticia y el perdón, y a la profundidad en la que silenciosamente se hunde el solitario. Es como cuando aquel que renuncia al mundo siente horror ante el vacío que parece mostrarse. Hasta hace un instante deseaba tantas cosas, y buscaba y se esforzaba, y dormía tranquilo por la noche, y preguntaba acerca de los demás, y envidiaba a unos y pasaba por alto a otros, y era modesto cuando debía hacerlo, y estaba dispuesto a la amistad y a la enemistad, y predecía los cambios del clima y conocía los vientos, y cambiaba de planes, y volvía a esforzarse y ganaba y perdía y no se fatigaba, y estaba atento a la recompensa y calculaba la ganancia. Y ahora es un pobre hombre engañado. Sin esa renuncia, no halló lo único requerido, es un pobre hombre engañado que se engañó a sí mismo. Un pobre hombre que hizo el mismo, que se hizo el mismo víctima de la burla de la vida, pues ahora se produjo tal vez eso tan grandioso que él deseaba. Ahora se hizo rico. Ahora. Ah, desesperación. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué no ayer, sino ahora? Cuando no lo deseaba completamente, pero tampoco desistía de ello por completo. Y lo mismo le sucedió a aquel que descubrió que hay un silencio en el que todo hombre resulta culpable y no llegó a hacer otra cosa que temerle. ¿Acaso los hombres lo consideraban justo y era eso lo que ansiaba? Era injuriado, pero terco en la orgullosa posesión del perdón. No estaba exento de la culpa, pero había hallado la gratitud a los ojos del mundo. ¡Ay, hombre, qué engañado! ¿Cuánto ha de ser su resentimiento hacia aquel que lo condujo hasta allí y que lo dejó perderse en ese silencio? Pero eso nadie puede hacerlo, y su cólera es inútil. Pobre engañado, aquel a quien ahora el gentío otorga la corona de laureles de la justificación a la que aspiraba. Si esos miles acordaran ahora aclamarlo como el justo entre el pueblo, para vano placer de sus arrogantes oídos. ¿Por qué ahora? Ahora que sus oídos no estaban tapados completamente, pero tampoco había captado por completo el infinito secreto del silencio. Pobre engañado, si el culpable viniera ahora a su puerta, si este fuera el instante en el que el perdón hubiese de pagarse caro, el instante del triunfo que tanto habría esperado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no ayer, sino ahora, cuando no
sentía con complacencia la cólera de la venganza y del orgullo, pero tampoco había entendido por completo el serio mensaje de la propia culpa. Pues en verdad, el que lo ha entendido no resulta engañado. Bienaventurado aquel que lo comprende. Y si hay alguien cuya obra es anunciar, instruir a otros acerca de sus culpas, enseñar a partir de sí, cosa que este discurso, dada su falta de autoridad, no hace, ese alguien tiene, sin embargo, el consuelo de que precisamente el hombre más puro es el que más dispuesto está a captar la propia culpa con la mayor profundidad. Pues cuando se trata de aquella gran hazaña que consiste en someter a todo el mundo a la culpa, siendo culpable uno mismo, allí donde hasta el pensamiento del valeroso se detiene, aquel no teme incluirse a sí mismo. Pero el pensamiento se resiste ante la visión de lo que, humanamente hablando, es puro y afable, ante la bella pureza de una femenina juventud que, sin saber nada del mundo y de sus incitaciones, se rebaja humildemente con toda sinceridad. Allí, aquel a quien la obra de su discurso invita a proclamar el pecado como el yugo común de la especie, allí encontrará aquel una concepción que tal vez hará que se avergüence de sí mismo. Hacemos una pausa en la lectura de este día para dar continuidad a los comentarios. Adelante. Bueno, creo que este discurso da para muchísimos comentarios. Yo voy a empezar con algunas cosas que marqué incluso desde el prefacio, porque ya en el prefacio los que estuvimos desde el principio leyendo estos discursos íbamos viendo las diferencias entre los prefacios de cada grupo de discursos, porque cada, digamos, el prefacio introduce las series de discursos. Estos 3 discursos para ocasiones supuestas son del año 1845 y el prefacio vale para las 3 ocasiones supuestas. Entonces, por eso voy a referirme un poco a este prefacio para ver qué agrega respecto de los anteriores que hemos leído. Acá hay una aclaración y es que estos discursos son discursos de circunstancia. Los discursos de circunstancia, según verán ustedes en las notas al pie de página, eran los que los pastores pronunciaban con ocasión de ciertas justamente circunstancias como la confirmación, la boda, el entierro, la confesión, y también se hacían discursos de circunstancias para ordenar pastores o consagrar iglesias, ¿no? Cuando se construía una iglesia y se la consagraba. Y bueno, esto sería como una diferencia con respecto a los prefacios de los discursos anteriores. Lo que sí aparece nuevamente, como en todos los prefacios, es esto de que él dice que no tiene autoridad, ¿no? Siempre saben en todos los libros o en casi todas las obras, por lo menos siempre recuerdo que Kierkegaard habla de sí mismo como que es alguien sin autoridad. ¿Por qué es alguien sin autoridad? Porque no tiene la ordenación eclesiástica. Entonces, hace que el lector sea un discípulo, por eso no tiene ninguna pretensión respecto del valor o de lo que pueda significar el libro. La otra diferencia con respecto a los anteriores prefacios era que los primeros, por lo menos los de 1843,
cuando decía que buscaban a ese individuo, al individuo singular, que yo con alegría y gratitud llamo mi lector, el mi siempre estaba, como aparece acá en cursiva. Ese mi lector era Regina Olsen, porque verdaderamente le escribía para ella, para que ella leyera esos discursos. Entonces el lector, el mi lector al cual se dirigía era Regina Olsen. Después en los siguientes discursos, como por ejemplo este, se va volviendo cada vez más independiente. Por eso dice, fíjense, o acaso ni siquiera lo busca. Busca a ese individuo que yo con alegría y gratitud llamo mi lector, o acaso ni siquiera lo busca, porque sin saber el día ni la hora espera tranquilamente que ese justo lector llegue a la manera de un novio y traiga consigo la ocasión. Acá, bueno, podría hablar José Luis, que tomó mucho el tema que desarrolla en migajas filosóficas, ¿no? Sobre que el maestro, el maestro común es la ocasión, y la ocasión puede serlo tanto Sócrates, por nombrar al ejemplo que ponen migajas filosóficas, o cualquier persona, cualquiera puede ser la ocasión. Y bueno, cada uno hace su parte, tanto el que escribe o el que habla, pero tanto más el lector, porque acá, como siempre él dice, lo importante es la apropiación. De ahí la alegre entrega de este libro. ¿Mm? Y bueno, ¿por qué? Y después dice, ¿por qué esto de la apropiación? Porque si solamente uno se asombra, en el asombro hay algo de envidia y es un malentendido. Si alguien desaprueba, la desaprobación tiene algo de resistencia y por lo tanto es un malentendido. Y en el reconocimiento en el espejo es solo un conocimiento fugaz y también un malentendido. Pero ver correctamente sin querer olvidar lo que el insuficientemente espejo no alcanza a efectuar, eso es la apropiación, dice. Y ahí obviamente está hablando de la carta de Santiago, en el primer capítulo de Santiago, los versículos 23-24, si los quieren anotar y buscar. Santiago el apóstol dice, pues quien se contente con solo oír la palabra sin practicarla, será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro y apenas se contempla, se va y al instante se olvida de cómo era. Entonces, la apropiación es eso, verse correctamente sin querer olvidar lo que te muestra el espejo. Porque el espejo es la palabra, es la analogía que hace Santiago con la palabra. Y si solo la miras sin practicarla, entonces no hay apropiación posible. Bueno, y la apropiación evidentemente siempre es en mayor medida la del lector. Él dice la del lector. ¿Por qué? ¿Por qué dirá la del lector? Yo me imagino que porque supone que el autor, si es un verdadero autor, un autor auténtico, esa apropiación ya lo hizo, ya la hizo. Por eso el nuevo lector tiene que apropiarse de aquello que lee. Bueno, no sé si está claro y si alguien quiere decir algo acerca de esto. Del prefacio, quiero decir. Si no, alguien levantó la mano. Carlos, te escuchamos. O mejor dicho, no te escuchamos porque tenés el audio
desactivado. Me parece que fue Juani. Adelante. Sí, sí, perdón, era yo, pero también veía la mano arriba de Carlos y Por pensé que él eso. estaba también, estaba esperando que contestara. Por Pero, eso había una mano, a lo mejor sí, la sí, sí. tocó sin querer. Bueno, Juani, dale. Ana, buenísimo, buenísima los comentarios que hiciste recién. A mí lo que me quedó dando vueltas de lo que vos dijiste recién fue justamente la conexión entre esta idea del asombro, ¿no? Y cómo más adelante, eh, tengo acá una anotación de alguna otra lectura que hice en otro momento, dice que la expresión del asombro es la adoración, ¿no? Y elabora sobre eso. No sé si creo que no llegamos a leer esto, pero es en la página 400 que hace esta aclaración, ¿no? Eh, a ver, el pagano ve repentinamente el portento del relámpago que lo sobrecoge, entonces ve lo desconocido, y la adoración es la expresión del asombro. Y Sí, esta no no llegamos a llegamos, esta no, no, página. no, ¿No? pero eso me hizo acordar al encuentro de Jesús en el, cuando va al pozo de agua y se encuentra con la samaritana, creo que era, eh, cuando le explica a la samaritana que la salvación viene de los judíos y que su venida era justamente para mostrarles la adoración perfecta, ¿no? Y usa esa palabra, la adoración. Es como el testimonio que da Jesús, es lo que nos muestra de qué manera la fe en el Dios de los judíos es perfecta, y es perfecta actualizándola. De manera que ya la expresión adoración contiene en esa misma, digamos, en esos mismos versículos está hablando de cómo se hace manifiesto, eh, cómo es, digamos, la fe del Antiguo Testamento. Nada, esa conexión me pareció interesante para mencionarla, ¿no? Nada más que eso. Bueno, muchas gracias, Juanín. Bueno, entonces sigo con el discurso en sí mismo. En ocasión de una confesión, porque la confesión es justamente, como habíamos dicho antes, una circunstancia especial que paralelamente tiene un significado litúrgico. Cuando ya solo leer la palabra confesión, a mí enseguida se me vino a la memoria, había leído hace mucho tiempo los pensamientos de Pascal, Blaise Pascal, el autor francés, que, bueno, yo lo busqué en los pensamientos, que los tengo en PDF, no lo pude encontrar, pero sí lo encontré en Google, googleando la Biblioteca Universal. Bueno, la frase o el fragmento que dice Pascal, que escribe Pascal, porque claro, yo en toda mi vida siempre escuchaba por qué había que confesarse, qué sentido tiene la confesión. En general, la gente, si no es muy creyente en una religión, lo ve como algo, como algo eh, no sé si tonto o por lo menos que no tiene demasiado sentido, porque en realidad el que te tiene que escuchar es Dios. Sin embargo, Pascal, y en esto obviamente como en muchas otras cosas, Kierkegaard coincide con Pascal y lo nombra algunas veces en algunas obras, Pascal dice en uno de los pensamientos, la religión católica no nos obliga a descubrir nuestros pecados a cualquiera,
nos permite que los guardemos ocultos a todos los hombres, salvo a uno, a quien nos ordena descubrir el fondo de nuestros corazones y mostrarnos tal como somos. Bueno, creo que también la religión luterana tiene la confesión. Lo que no sé, y alguno de ustedes quizá pueda aclarármelo, es si, por ejemplo, otras religiones, otras confesiones distintas de la católica tienen una, si no me equivoco, escuché alguna vez, tienen una confesión comunitaria. ¿Puede ser eso? Que lo tenés que decir a la comunidad que está en el templo, ¿o es una idea mía? No, es verdad. ¿Es verdad, Fernando? Sí, claro, es verdad. Ah,